Bien, bien, bien. Bien, comienzo con la grabación, entonces comenzamos con la clase. Hasta donde habíamos llegado a ver en la clase anterior, que vimos todo lo que hicimos la práctica. Recordemos la tercera clase de Excel. En la primera vimos todo lo que era el menú de inicio. Y en la clase anterior hicimos lo que era práctica de ese menú de inicio con todo esto, logrando esta tablita. Este es el ejercicio. Y las hojitas que fuimos insertando según las selecciones, según los filtros. Lo que vamos a ver ahora es a partir del menú insertar, incluso lo salteamos, yo lo mencioné nada más, es dar formato como tabla. Nosotros a partir de datos tabulados podemos crear una tabla que ya viene con filtros, con encabezado, que viene con cierta inteligencia. La tabla que al hacer una operación de decir, bueno, yo sumo esta columna más esta o multiplico esta por esta para tener un resultado, me lo hace automáticamente para las de abajo. Eso es trabajar con tablas. La ventaja de eso es que me permite filtrar por colores, filtrar lo mismo que trabajo de acá, ya viene incrustado de manera automática. Entonces, acá vamos a ver acá lo que es el menú insertar. Acá yo lo que hice es no entré a especificar todas. Acá esto es una vista general acá del menú, sino directamente vamos a ver algunas, las más importantes, lo que es la tabla y la tabla dinámica. Vamos a practicar con la tabla, insertando tabla. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla y una tabla dinámica? Yo lo primero que voy a hacer para mostrarle esto desde acá del menú insertar, lo que voy a hacer es, voy a pasar esto a una nueva hojita, este contenido, y le voy a dar formato, lo voy a dejar como que si lo tuviera sin formato y le voy a dar formato. Nosotros cuando trabajamos con una tabla podemos empezar partiendo desde la base, desde algo vacío, seleccionando o poniendo acá de insertar tabla, y desde acá una vez que cliqué en la casillita me deja seleccionar el rango de las celdas que va a tener, de las filas y columnas que va a tener esa tabla, tipo como Word, cuando seleccionábamos la cantidad con la que íbamos a trabajar. Y al picar acá que tienen encabezado, significa que las primeras van a ser el encabezado. Si no le pongo van a ser todas iguales, las celdas no van a tener un encabezado. Le doy a aceptar y ahí vamos a ver que me crea la tabla, el formato de tabla. Esa es una manera. La otra manera es seleccionando ya directamente, yendo a insertar, tabla, y ya me aparece la selección. Ahora, si yo ya tengo datos, como en este caso, yo voy a agarrar acá y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar. Tipo, voy a copiar todo esto, control C, atajo de teclado, me voy a parar acá, le voy a poner pegar, y recordemos que acá ya me sirve como opción. Yo podía pegar con todos los formatos, ya sea de la celda, colores, estilo. Esta es la opción que me viene predefinida, el pegar, copiar y pegar normal. Si pego solamente los valores, va a ser esto. Me va a dejar sin formato, fecha, sin formato el número. Puedo pegar los formatos y los valores, los formatos de los números, que este sería lo más acertado para este caso. Podré utilizar este de acá. Entonces, una vez que yo acá tengo todos los datos, supongamos que tengo una tabla, esto me sirve para, yo incluso a esta misma tabla le puedo aplicar ese formato como tabla. Tendría que descombinar estas celdas de acá, porque recuerden que yo les decía que cuando teníamos celdas combinadas a veces hay ciertas cosas que nos complican. Yo le podría dar ya a esto que no tiene formato de tabla, porque esto todavía no tiene formato de tabla, un formato tabla, o directamente supongamos que acá tengo un simple cuadriculado, que tengo las tablas así nomás. Vamos ahí con bordes. A ver, ¿entró alguien? Sí. Supongamos que yo tengo una tabla así, simple. Buenas tardes, una tabla con cuadriculado simple. Le vamos a poner Buenas tardes. a todas las que son frutas y verduras. Entonces a esto le puedo dar un formato como tabla. Como ya les digo, puedo seleccionarlo primero o después yendo a insertar. Si me voy a insertar, tabla, pico acá, lo vuelvo a mostrar, selecciono todo donde va a ser una tabla, pico de nuevo, ahí para el coso, o puedo haber picado seleccionado antes lo mismo, le doy a aceptar y ahí me dio todo con formato de tabla. Acá dentro del formato de tabla nosotros vamos a tener lo que es el diseño de la tabla, los estilos rápidos que van a ser los colores.
Nosotros vamos a tener ahí, yo no sé si esto varió un poco entre estas versiones, puede ser, voy a revisar acá las diapositivas. En lo que era de diseño, fíjense que acá el estilo de tabla me aparece, por eso me sonaba, que acá en la diapositiva, en el PDF, ustedes lo van a encontrar de esta manera. Acá los estilos, ven que varían un poquito entre versiones. A mí recordemos que de esta computadora se me actualizó hasta lo último y ahora aparece con pequeñas diferencias. Fíjense que acá los estilos me va a permitir a cambiarle a la tabla el color. Lo mismo que teníamos desde el otro menú de dar formato de la tabla, color oscuro, o definir nosotros el estilo de tabla. Por lo general uno se va a quedar con estos colores predefinidos, la cuestión es tener algo tabulado. El nombre de la tabla, que ya les mencionaba en la otra clase, es importante para después poder operar. Si yo tengo que usar fórmulas, multiplicar la celda de la columna de esta tabla, la B2, la va a llevar con nombre de la tabla adelante. Entonces yo acá le puedo poner un nombre para después identificarlas. Esto no es necesario que lo hagan siempre. Por lo general yo ni lo ocupo, pero si voy a usar fórmulas entre hojas, que van a operar entre una hoja y otra, ahí sí le voy a poner un nombre como para resumir, para que sea más identificable de qué hoja, de qué tabla estamos hablando. Cuando nosotros insertamos, fíjense que el menú se despliega, es el menú de diseño, que me va a permitir hacer varias operaciones. Dentro de esta nosotros podemos acá, por ejemplo, seleccionar, marcar la primera columna, que quede trazado, filas con bandas o no, filas de totales, abajo me agrega un total, me hace rápidamente una cuenta, un conteo de elementos, columnas con banda lo mismo, borrar el botón de filtro, si no queremos tener el botoncito de filtro, acá arriba lo podemos destildar y desaparece. Nosotros acá, dentro de las opciones, fíjense, también tenemos quitar duplicados, lo que hace rápidamente es pegar un recorrido y detecta si coinciden acá, que tienen en la misma celda, en la misma columna, los datos duplicados más abajo los va a borrar directamente. Fíjense que si yo lo copio y lo pego, acá voy acá a la parte de diseño nuevamente, le pongo quitar duplicados, va a analizar según tipo, productos, stock, le digo qué columnas compare de arriba a abajo y me los va a analizar y me va a quitar. En este caso me encontró un valor duplicados y ya han quedado 24 valores únicos. Fíjense que me quitó el último, ese que había agregado. Eso es una herramienta rápida. Ojo una cosa, que si yo tengo acá, por eso hay que ser constante con la manera de escribir o de expresar. Si ya me encuentran con distinto stock o con distintos precios, ya me lo va a tomar como un elemento distinto. Y si yo le pongo Verdu y abajo es exactamente todo el resto lo mismo, pero esta columna dice Verdu, entonces me lo va a tomar como algo distinto. No es algo que me va a eliminar el 100%. Digo esto porque suele suceder mucho cuando se usan tablas, de que ponen, no sé, la dirección off a get, oficial a get, por ejemplo, la calle, y entonces ya deja de ser el mismo elemento. Puede ser la misma persona con el mismo DNI. Por lo general se utiliza en validación de datos que no se pueda repetir un número de documento. Entonces eso borra, digamos, elimina en cierta manera el tema de los duplicados, pero siempre puede suceder. Entonces, la tabla me permite esta ventaja de poder trabajar rápidamente, tabular los datos, acomodarlos, es decir, bueno, quiero que me ordene de la A a la Z y quiero que me ordene de la A a la Z las verduras, por orden de frutas y verduras. Fíjense que ahora ya me tomó de la A a la Z las verduras y de la A a la Z las frutas. Es decir, me respetó el orden entre una y otra. Ahí de vuelta, por más de que le cambie, me sigue respetando, digamos, de la A a la Z las verduras, pero el tipo verduras primero que el tipo fruta. Así también recordemos que como teníamos los filtros de orden mayor que, mayor igual que, los 10 mejores, que era para 10 mejores o los superiores o los inferiores, digamos los últimos 5, los que tengan menos stock o más stock, acá me deja filtrar. Esto es filtro, no orden, ¿no? Estos son los que menos stock tienen.
Control Z, vuelvo para atrás o borro el filtro. Todas estas operaciones que podía hacer ya vienen insertadas de manera automática. Si yo tengo entonces una tabla con datos, yo simplemente marco los datos, o voy primero a insertar y después marco los datos y le doy a insertar tabla. Entonces ya me quedan con un formato de tabla. Fíjense que, como les decía, yo si quiero acá le voy a borrar estos botones de filtro. Vamos a sacar acá. Yo vengo acá y lo marco y le digo, bueno, quiero que sea de formato de tabla. Puedo dar formato como tabla o insertar una tabla ahí. Y ya con esos datos que yo ya tengo, ya me crea la tabla. No es necesaria que, fíjense, por más de que tenía colores y distintas cosas, no es necesario que tenga que borrar todo los formatos, las cosas que yo le haya hecho. Fíjense que acá, por ejemplo, el formato condicional me desapareció. Si yo quiero copiar este formato condicional que yo le había picado, ¿se acuerdan que hicimos amarillo, rojo, que era parte del ejercicio? En la tabla, como yo copié y pegué los valores solamente recién en la hoja, me pasaron los valores, no me pasó este formato. Bueno, acá sencillo, lo que yo puedo hacer es, o selecciono todo o una celda, ya con seleccionarles una celda nada más es simple, copiar el formato, me voy acá y acá selecciono todo donde quiero pegar el formato y ya me mantuvo el formato que tenía. Recordemos, selecciono la celda, por lo general cuando ya seleccionar una, voy al botón de pincel, copiar formato y después, una vez que ya lo tengo, me muevo a la otra hoja y pego el formato. Selecciono y automáticamente se pega todo el formato de cosas. Entonces ahora, según lo que vaya cambiando el stock acá, y yo le pongo 45 en vez de 35, ya me lo tomo. Bien, eso es en cuanto a insertar tabla. Después, al lado de insertar tabla, tenemos lo que es insertar, ya podemos trabajar con esto, lo que es insertar tabla dinámica. La tabla dinámica me ayuda a ver la tabulación, eso que hicimos recién de clasificar por verduras o clasificar por precio, por stock, de manera más dinámica. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Puedo empezar seleccionando la tabla de datos o voy a tabla dinámica y me dice, fíjense que acá lo importante de ponerle nombre, vieron que yo le había puesto a la tabla, le había puesto de nombre Verdu, no había terminado, ya me tomó la tabla como Verdu, o puedo seleccionar el rango de datos, acá en este caso sería todo, la de la tabla, es lo mismo, fíjense que ahí me deja nombre, pero si no tuviera tipo tabla, me tomaría el rango de celdas hasta donde me lo va a tomar. Supongamos que vuelvo para atrás, lo voy a mostrar con la otra hoja, voy a tabla dinámica, me dice que seleccione el rango, ven que acá no aparece tabla, signo de admiración y no aparece una especificación, está seleccionando todo esto. Entonces yo acá puedo ir acá, marcar, y ahí me va a trabajar con ese rango que yo marqué. Esas son las alternativas que tengo si no lo tengo tabulado como tabla. Entonces, desde acá de tabla dinámica, si ya tengo el tipo tabla hecho, acá me pregunta si quiero usarla en la misma hoja de cálculo acá al lado o en una nueva hoja de cálculo. Si quieren trabajar más cómodo, lo mejor es por ahí trabajar en una nueva hoja. Me va a ingresar esa tabla dinámica en otra hoja. Fíjense que acá me quedó. Tengo hoja 1, que es de donde saqué la tabla. Hoja 2, que dice tabla dinámica. Y aparece vacía. Si yo pico afuera, fíjense que desaparece. ¿Qué es lo que está esperando? Excel está esperando que le indique cómo quiero organizar esos datos para mostrar. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que me los muestre por fecha de pedidos, aquellos que van a llegar en las distintas fechas. Entonces acá fíjense que tengo febrero y marzo en celdas desplegables. No tengo nada porque no marqué, me están marcando solamente las fechas que están graficadas. Bueno, los productos que van a llegar en febrero y marzo. Entonces, la prioridad por fecha y después sigue el nombre del producto. Y ahí me agrupa. El 25 de febrero me llegarían todos estos productos, el 26 estos productos y así sucesivamente. Fíjense, en marzo, 1 y 2. Ya después el resto que yo le vaya agregando, ya Excel ya sabe que lo principal, la categoría principal es la fecha de pedido. Es decir, fíjense que la otra me pone
durazno, y al costado ya me pone el precio, y si le sigo agregando me va a poner el stock, y si le sigo agregando me va a agregar la verdura abajo como el tipo como otra abajo, pero me sigue tabulando dentro de lo mismo. Entonces fíjense que según como yo vaya picando, me lo va a agrupar de distintas maneras. Es decir, yo digo, bueno, vamos a ver por precio. Acá me va a hacer de los precios de los productos por cada uno, porque todos son distintos, pero si supongamos que si tenemos múltiples productos por 600 pesos, entonces me va a agrupar todos en base a eso. Todavía acá yo no agregué el nombre del proveedor, pero si tuviéramos nombre de proveedor en la tabla, que eso yo no, si mal no recuerdo, a ver si lo tengo acá, ajá, nombre de proveedor, hay que agregar en esta tabla, entonces yo podría agregar por nombre de proveedor. Acá me aparece en el ejemplo todavía fecha de proveedor. Pero también, si yo agrego el nombre de proveedor, después me permite filtrar, digamos, en por quién va a estar ese producto, por quién va a estar traído y en qué fecha va a traer ese proveedor. Así es como funciona la tabla dinámica. Selecciono una tabla y después, según lo que yo vaya picando en los costados, me va a permitir filtrar. Acá puedo aplicar filtros, mayor, igual, entre, si tengo entre un rango de precios, decir, bueno, entre tanto y tantos precios que se muestra, el resto que lo discrimine. Funciona de la misma manera que funcionan los filtros de la tabla común. Bien. Como ejercicio número 2, lo que pedía era justamente hacer eso que acabo de hacer. A partir de la tabla anterior, copiaremos al contenido, crearemos una nueva columna con los nombres de proveedores, seleccionaremos e insertaremos una tabla. Yo lo estuve haciendo acá, a este ejercicio, o sea, mientras lo que hice fue copiar y pegar el contenido. Acá lo que yo tendría que hacer es agregar una columna más para proveedor. Bien, me viene el pelo. ¿Cómo hago si yo ya creé acá para agregar una columna? Fíjense que acá abajo en la esquina, acá abajo en la esquinita, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo acá, clic derecho, insertar, perfecto, me crea una columna, pero me la creó de este lado. Yo si quiero que me cree una columna acá al costado, tengo varias alternativas. Una es picando y yendo a diseño, y la otra desde la esquinita. Desde acá yo puedo cambiar la zona de donde va a estar tomado, el tamaño de la tabla. O si no, desde acá, de manera manual, puedo arrastrar e indicar cuántas para abajo, para arriba, para el costado quiero que me tomen. Entonces ahí yo simplemente ya agrego. Fíjense, en otra de las ventajas de trabajar con tabla es que si yo tengo cientos de productos, fíjense que acá me sigue apareciendo ahora, en vez de las letras, me aparecen los nombres de esos campos. Stock, producto, tipo, precio. Así puedo seguir bajando mientras continúe la tabla, va a seguir apareciendo. Que si yo trabajo con esto no vas a ver Excel qué hay en esta columna o qué hay en esta otra. Bueno, al darle formato de tabla, yo puedo seguir viendo de qué columna. Esto sirve muchísimo cuando tengo muchas columnas y muchos elementos, muchas tuplas de elementos. Acá sería, bueno, la columna de nombre de proveedor. La idea es que si ustedes vayan haciendo, vayan copiando los nombres ahí que yo Sandía, la grande, no me acuerdo cómo era que le había puesto, frutilla la rojita, durazno la pelusa, algo así. La verdad que le improvisé en el momento. Hay lágrimas de la cebolla, la papota. Bueno, todo esto, los nombres de los proveedores, yo lo que lo voy a hacer para hacerlo más rápido y no quedarme atrás, voy a copiar y pegar. Ya lo tengo acá, la actividad número 2, ya la tengo resuelta. Voy a copiar y pegar en base a lo que ya tenía ahí, le voy a copiar y pegar los nombres simplemente. Acá lo que voy a tener que hacer es lo siguiente, fíjense que me faltan elementos, acá tendría que acomodar un poquito, habilitar edición. Fíjense que este es el ejercicio que ya lo tengo ahí, la tabla dinámica. Este es el ejercicio hecho de Office 365 que me había quedado del curso. Tiene las modificaciones hasta ahora, creo. A ver, un segundito con la compu. Acá están las tablas dinámicas. Fíjense que me aparece fecha de proveedor, nombre de proveedor, las distintas ejemplos que tengo acá con tabla dinámica.
del proveedor lágrimas, trae cebolla, cebollín, la reverdura, remolacha, repollo, repollo blanco, colorado, la papota, selga, lechuga, tomate. Entonces, pelusa, kiwi, durazno, jugosa, pera, naranja, mandarina. Todos los nombres de los proveedores por fecha. Está organizado por fecha y por nombre de proveedor. Por lo general un proveedor viene en una fecha. Si tuviera en otra fecha se repetiría el proveedor y aparecería de vuelta. Entonces, yo lo que voy a hacer acá, un copy paste. Esto es de la A a la Z y esto es de la Z a la A. Me va a quedar acá acelga, cancelar, ajá, porque tengo ajo y perejil, me van a faltar acá. Si yo tengo ajo y perejil, le voy a tener que dar uno más ahí, entonces para que me coincida. Bien, ahí ya me quedó. Voy a cerrar acá la actividad número 2. Ya me quedaron con los nombres. Lo otro que una vez que ya tenemos hecha la tabla, ya sea que elijan copiar y pegar los datos, cambiarle el formato. Aparte que tenemos en el menú insertar otra de las cosas importantes. Ustedes fíjense que acá dentro de lo que es menú insertar tenemos tabla, ilustraciones. Podemos insertar imágenes, formas como borrar. Esto es propio del último Office, iconos y modelos 3D. Si no lo tienen al 2019 365, estos dos botoncitos no van a aparecer, pero el resto sí. Los Smart Art, que servía para hacer los organigramas, los flujogramas. Las imágenes que pueden ser de dispositivo o una captura de pantalla. Eso mismo que encontramos en el Word lo podemos instalar acá. Una parte de complemento, por ejemplo, visualizador de Visio. Esto es un complemento que yo tengo otro programa instalado que se llama Visio, que es para las organizaciones, para hacer justamente organigramas y hacer ese tipo de... Es como lo de los Smart, un poco más avanzado. Bueno, si hay programas que se integran, este es de Office también, bueno, los complementos van a trabajar acá. Y después tenemos la parte de gráficos recomendados. Los gráficos recomendados, como ya vimos un poquito en Word, según lo que nosotros vayamos a tabular, es decir, por ejemplo, productos y stock en bolsa, si yo marco acá, si yo ya selecciono, ya cuando entrando a gráficos recomendados me va a tirar acá qué es lo que me recomienda para eso, qué tipo de gráfico. Y si no, digo, bueno, no me interesa, quiero un gráfico circular, un gráfico de torta, entonces voy ahí y cambio. Fíjense que la herramienta es exactamente la misma de la que funcionaba con lo que es con Word. Tenemos en barras, circulares, líneas. Acá nosotros lo que vamos a tener que saber es identificar qué tipo de datos, si son datos concretos, si son datos cualitativos, es decir, en rango de datos, si van a ser comparativos, si se van a comparar entre unos y otros, por ejemplo, la circulación de un año con la circulación del otro año a través de los meses. Eso no lo voy a poder expresar en un gráfico circular. Esto es para datos concretos, para datos con números concisos. Para cantidades concretas. Ahora, si ya tengo promedios, entonces ya me iría a otras cosas como en histogramas, que es para rangos de datos. Entonces, si yo tengo, categorías entre alumnas, como es ahí, de 16, 32, 32 y 48, cantidades de veces que se enferman al año, entonces yo ahí tengo un rango, entre un rango de valores tengo distintos datos. Para eso sirve un histograma. Hay que saber qué tipo de gráficos van a ir con los datos que puedo tabular. Por lo general uno va a utilizar columnas, barras, es más, horizontal es más raro, pero es columnas, líneas, circular y por ahí en los histogramas también. Pero ya con estos tres primeros, ya la mayoría de los casos se puede utilizar. Sobre todo las líneas cuando es para comparar datos en 2 meses. Entonces, al darle ahí aceptar, fíjense que línea también me lo toma igual, pero no tiene mucho sentido. Al darle a aceptar, automáticamente me va a insertar un gráfico que me va a dejar moverlo por acá arriba de la hoja, o yo lo puedo mover a donde quiero. Digo, bueno, mover gráfico, lo muevo, lo voy a mover a otra hoja.
Entonces, ¿cómo hago? Lo voy a pasar acá, objeto en, hoja 1, hoja 2, lo puedo pasar a otra hoja existente o darle una hoja exclusiva, poniéndole el nombre que yo quiera. Si acá yo pongo gráfico 1, gráfico circular, me lo va a dar en una nueva hoja, va a estar relacionado cuando yo cambie algún valor acá. Por ejemplo, si voy y le cambio el stock acá, vamos a ver, porque esto es según el stock que yo refleje acá. Este que tenía 45 le vamos a poner, no sé, para que se note mucho, 666. Fíjense cómo me cambió respecto a los otros. Esto sigue estando relacionado. Mientras vaya fluctuando los datos de acá, me va a cambiar los datos de ahí. Entonces, acá cuando yo tengo la parte de gráfico, lo que voy a hacer es ir a la parte de diseño o a la parte de formato para editarlo. Como ya vimos un poquito, desde la parte de formato sería todo lo que tiene que ver en cuanto al texto, a los bordes, en los rellenos. Yo puedo modificar todas las formas, por ejemplo, si pico ahí me cambia todos los colores de todas las formas, o darle un diseño distinto. Puedo ir a decir, bueno, esta la quiero resaltar, entonces con doble clic me fijo, ahí se me abrió el panel, de que quede marcado solamente esa, y ahí sí le puedo dar un degradado, un color rojo más fuerte para resaltarla, incluso moverla. Yo le doy doble clic, fíjense que la puedo sacar. Esto es editable parte a parte. Nosotros acá siempre que marquemos, acá ahora puedo ir moviéndome en el nivel de cada una de las formas, editando de una en una. Si quiero salir y volver a editar a nivel general, pico afuera, con doble clic, y veo que ya me marca todo cuando hago un clic. Todos estos datos yo los puedo hacer aparecer o desaparecer. Si yo digo, bueno, no me interesa las tabulaciones de los datos de esta manera, yo acá puedo decir, bueno, título del gráfico, que es la parte de arriba, sí, no, leyenda, saco la leyenda, perfecto. Etiqueta de datos, números. Si acá quiero poner más etiqueta de datos, acá tengo centro, llamada de datos, ¿cómo quiero que aparezca? Digo, llamada de datos, bueno, perfecto. Si quiero más opciones que se alejen o que solamente aparezca el porcentaje, ahí pongo más opciones y en la barra de acá al lado me aparecen. ¿Cómo quiero que estén esos datos tabulados? ¿Cómo quiero de la etiqueta? ¿Cómo quiero que esté elegida? A ver, en esta, según con la que vayamos eligiendo, va a ir modificándose, digamos, el tipo de llamada. Volvemos para atrás. ¿Se va entendiendo todo bien hasta ahora? Si las aburre mucho me dicen y seguimos de largo. Esto es gráfico por ahí. Fíjense que si voy a más opciones, acá dentro de más opciones tengo todo. Formato de la etiqueta, relleno de la etiqueta, borde de la etiqueta, efectos que va a tener la etiqueta, tabulación de lo que va a tener, tamaño que van a tener esas etiquetas. Después, las opciones de etiqueta, que esto es lo más importante. Las opciones de etiqueta me va a permitir mostrar qué es lo que quiero mostrar. Si quiero mostrar en porcentaje solamente los valores, o no mostrar los valores, fíjense, el porcentaje que representan del total, el nombre de la categoría, cómo quiero que esté separado por punto y coma, por guión, una nueva línea, un espacio. Yo le digo, bueno, un espacio me pone todo ahí tabulado al costado. Esas son las distintas opciones de representación, digamos, de la etiqueta. Clave de la leyenda me muestra lo que son los cuadritos de colores, valores de la celda, incluso me deja mostrar lo que tiene un valor en cierta celda. Todo esto es personalizable desde acá. Entramos a la opción de etiquetas de datos y a más opciones. Y acá en la parte donde dice opciones de etiqueta. Acá también yo puedo cambiar rápidamente los estilos, así como yo lo encuentro desde acá de diseño, puedo cambiar de manera rápida el estilo visual del gráfico, como quiero que aparezca. Ya vienen predefinidos, fíjense cómo me aparece ahí el stock en bolsa. Bueno, digo, no, me gusta así, pero sin la leyenda. Entonces le quito la leyenda. Y después también tengo para filtrar. Puedo filtrar, si en este caso tuviera más de una categoría, como es un gráfico circular, es solamente stock, es la cantidad que hay en esa columna.
pero podría filtrar entre distintas circulaciones de distintos años, si es un gráfico de líneas, marcar en la que me interese y le voy seleccionando el filtro, digamos, de lo que quiero. Acá la categoría, bueno, digo no, que solamente me remarque esta categoría de acá, entonces me va a quedar remarcada la categoría de acelga y me va a filtrar solamente por esa categoría. Así es como funciona la parte de filtros. Después de la parte de diseño, nosotros así como tenemos los diseños rápidos, podemos ir personalizando cada una de las cosas. Por ahí esto es medio repetitivo, si ya estuvieron en la clase de Word, esto ya lo hablamos un poquito, no hace mal volver a verlo. Fíjense que yo desde acá puedo modificar el estilo de colores dentro de un mismo estilo de diseño. Puedo cambiar el estilo de cómo se representan los datos. Esto tiene más que ver con la forma estructural, digamos, de cómo se va a estructurar el gráfico, cómo se van a retabular los datos. Incluso puedo agregar elementos que no estén, por ejemplo, sacar o agregar elementos que no estén contemplados ahí como un título, desde agregar elementos del gráfico. Si yo quiero cambiar el tipo de fondo, simplemente con doble clic voy a la parte de relleno, relleno sólido, relleno degradado, me voy y voy a poder cambiar el estilo de fondo que quiero que tenga, relleno de trama, fíjense que recién tenía un relleno de atrás, relleno degradado, puedo darle el efecto que me guste, digamos, a cada una de las partes. Lo mismo para el texto, me voy a la parte de texto, en opciones de texto, yo me voy acá, puedo trabajar con este panel. Transparencia, fíjense que puedo darle de transparencia el color, más oscuro, más claro, más grande, puedo cambiar el tamaño, puedo cambiarlo desde ahí o puedo cambiarlo directamente desde inicio, también es como a uno le quede más cómodo para trabajar. Entonces puedo ir personalizando el gráfico desde ahí. Si yo digo, bueno, cambiar filas entre filas y columnas, me va a tabular el gráfico de manera distinta. Hay gráficos que se pueden tabular de otras maneras si le cambio. En vez de que me tomen los productos, como me estaba tomando ahí productos, la columna de productos y de stock, que me lo cambie al contrario. Y si no, puedo seleccionar la selección de datos. Si yo digo, bueno, no, pero se agregaron datos más abajo, no están contemplados en el gráfico, puedo venir ahí y puedo volver a seleccionar todo lo que va a ser el gráfico, los datos que va a tomar, hasta dónde va a llegar, y le cambio la selección del gráfico y me va a agregar más datos ahí. Fíjense que acá se me fue todo porque está en blanco, está vacío, entonces me entró a fallar el gráfico ahí. Lo otro que puedo hacer también es cambiar el tipo de gráfico. Si yo digo, bueno, no me interesa el tipo de cómo es, de circular, no me convence, voy a gráfico de barra, cambio el tipo de gráfico sin necesidad de volver a seleccionar y todo, y lo mismo que hacía con el gráfico de circular, acá lo puedo hacer con el gráfico de barra, ir marcando, cambiando las etiquetas, cambiando cada una de las partes. Bien, eso sería la parte de inserción de gráfico. Fíjense que acá yo en la PDF les hago el recorrido, les voy mostrando diseño, formato, se ve un poquito distinto lo que es el menú arriba de lo que es el que le estaba mostrando recién, pero simplemente por una cuestión de cambio de versión. Y eso que esto lo hice hace 3 meses atrás, 2 meses atrás. Como actividad número 3, lo que pido es replicar en detalle los gráficos propuestos, respetando los diseños, estilos, tamaños, posiciones de fuente. También realizaremos la tabla de mini gráficos ejemplificada. Yo eso no lo quité, pero eso es otra función, ya que lo leí ahí. Hay una opción que es insertar, que son mini gráficos. Los mini gráficos es en una celda, pero eso me sirve, yo no lo tengo acá para ejemplificar. Por ejemplo, si tengo de marzo, abril, mayo, junio, julio, distintos valores que va tomando, yo puedo seleccionar esos valores así en una tabulación y abajo insertar un mini gráfico, y lo que me hace es una liñita de lo que es acá, por ejemplo, en líneas, en mini gráficos, de lo que va fluctuando en ese periodo de tiempo. A ver si yo selecciono acá, por ejemplo, en estas fechas, acá estoy improvisando.
la ubicación donde lo voy a dejar, le voy a poner que me lo deje acá, y según esas fechas que me vaya mostrando ahí el rango de datos. No, la referencia no es válida porque tiene que estar alineado de otra manera. Eso me quedó pendiente por sacar. Eso sí lo vemos en el curso de herramientas de Office 365 porque vemos todas las herramientas. Por ahí es algo que es más para estadística. A ver, un segundito. Bien, bienvenida, buenas tardes. Bien, entonces, una vez que acá lo que yo les propongo es tomar del stock. Esto fíjense que lo que acá hay tomado solamente es de, si uno le presta atención, que yo le decía, bueno, tratemos de replicar, ¿qué es lo que hice? Hice un gráfico, lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí, ya muestro lo que es la práctica de cómo hacerla. A ver, porque está con formato de... Vamos a pegarlo como imagen, está con formato de gráfico, todavía no perdió los datos. Bien. Fíjense que si se dan cuenta acá, en este gráfico, lo que está marcado es el stock del proveedor Lágrimas. Es decir, me está marcando solamente, acá yo lo voy a tener una vez más porque le puse para ajo. Ajo no tenía, ajo era de otro. Le vamos a poner la papota. Yo acá filtro por proveedor. Vamos a filtrar por texto. Vamos a lágrimas. Me van a quedar esos tres. Entonces yo lo que estoy haciendo es de los tres productos el stock. Cebolla de verdeo, cebollín y cebolla verde. Si no me cambió nada tendría que salir el mismo tipo de gráfico. Entonces, filtré por nombre de proveedor. La idea es justamente trabajar con los filtros, eso, es que uno pueda filtrar para después visualizar, graficar. Selecciono el rango de datos y me voy a gráfico recomendado o directamente acá también tengo para hacer en gráficos de torta, gráfico circular en 3D. Bien, fíjense que acá ya tengo uno que es parecido, puedo empezar de ese o buscar algo más parecido desde acá, es decir, bueno, este se le parece más, sí, vengo acá. ¿Qué es lo que me está faltando acá? Un relleno de la imagen, entonces les voy a poner un relleno sólido, un relleno degradado sería en este caso, el tipo radial, la dirección desde el centro, y acá lo que me estaría faltando acomodar es el tema del color. Acá en el tema del color, voy a cambiar, ahí, vamos a poner otro blanquito más acá que se note más, y acá, si yo quiero cambiar este color, le puedo dar ahí otro que sea más parecido ahí, le puedo ir dando. Fíjense cómo va quedando ahí. El stock en bolsa, fíjense que como les decía, ¿cómo hago acá? Le saco el título, le dejo stock, porque estaba solamente stock, lo puedo modificar. La idea justamente es con eso, con el ejercicio al replicarlo, es de que puedan hacerlo tal cual. Le vamos a poner un poco más de tamaño, color, de manipular el gráfico, manipular cada una de las cosas. Acá el tamaño está más o menos lo mismo, está incluso más chico quizás, color negro y con una negrita, está puesto con negrita. Acá lo que me está faltando son las etiquetas de datos, que estaría faltando acá. Fíjense que si yo lo expando así, me expande uno, me expande el otro, entonces yo puedo ir acomodando como me parezca, digamos, la figura de uno en uno, y agregar la etiqueta de datos, que acá sería de todos en general. Fíjense qué es lo que pasó, ahí me agregó solamente una, pero ¿por qué? Porque tengo marcada una. Para volver y poder seleccionar todas, pico afuera, vuelvo a picar y ahí me marcó todas. Y ahora sí, si voy acá a la parte de etiqueta de datos, me va a agregar los numeritos. Fíjense que si marco todos ahí, le puedo dar color negro, subirle un poco más el tamaño, subirle un poco más acá el tamaño a esto. Si yo de acá lo expando también, me va a agrandar. Ahí, vamos a volver un poquito más para atrás. Fíjense que le puedo cambiar la posición, agrandarlo un poco más al gráfico.
lo puedo desplazar y ahí lo estoy haciendo que se parezca al coso. Fíjense que la tabulación, el orden de los datos acá está distinto. Por eso me dejó el 20 abajo y el amarillo, o sea, solamente me cambió los valores. Y recordemos, si acá yo por ejemplo le pongo 27 y 20, fíjense cómo van cambiando los datos, se van reflejando en tiempo real. Así es como se hace esa primera parte de la actividad, replicar, digamos. Es simplemente buscar, idear cuáles son los datos que había que tomar. Y a partir de eso yo genero, digamos, el mismo gráfico dándole los efectos. El segundo gráfico que está ahí sería este de acá. Que este es precio y stock de lo mismo. Es decir, pero lo que cambia es la cantidad de datos. Entonces, sin irme más lejos, para no complicarla, yo lo que decía era, bueno, vamos a hacer stock en bolsa y precio de estos productos. Marco los datos, voy a insertar. Ahí yo ya tengo que quiero de tipo barra, tipo de barras paralelo, puedo poner acá. Voy a copiar y pegar este gráfico de acá. Vamos a copiar y pegar, control C. Lo voy a pegar por acá, control V corta, pero fíjense en una cosa, cómo sale como fallado. ¿Pero por qué? Porque está en formato de gráfico. Entonces lo voy a pegar como una imagen, como una foto. Ahora no se va a poder editar, pero lo anterior me salía así. ¿Por qué? Porque estaba vinculado a la otra hoja de datos que está en el PowerPoint. Al venir acá se crea un conflicto y eso hace que falle el gráfico, digamos. Bien, entonces acá lo que tengo es cebolla 1 kilogramo, cebolla de verdeo. Fíjense que acá yo ya tengo título del gráfico, no me dice título del gráfico. Acá yo creo que si le cambio, a ver, orden de la A a la Z, y tendría que haberlo graficado antes. Orden de la A a la Z, bien, para que me coincidan las barras, fíjense que me va a pasar como el gráfico de la torta. Entonces acá, bueno, título del gráfico. En este caso no tiene, como son más de un eje de datos, no me pone stock, por ejemplo. Entonces acá se lo tengo que dar yo. Precio y stock. Entonces, una vez que ya tengo ahí, puedo ir a las opciones de texto, a la parte de efectos desde acá, o directamente, como ya les decía, desde acá, le voy dando el efecto, el tipo de letra. Creo que ahí tenía, no sé si tiene el mismo tipo de letra o no, tamaño. Y acá al estilo de gráfico voy a tener que cambiarle el estilo de la forma en que se representan. Recuerden que acá dentro de la parte de diseños nosotros tenemos distintos estilos de gráficos que me va a cambiar todo. Yo puedo empezar desde una y empezar a variar desde ahí el formato. Fíjense que ahí me tomó precio y stock, que es el formato más parecido. Vuelta, acá le vuelvo a cambiar precio y stock en negrita. Es más, en la otra está con otro tipo de letra. Acá abajo, fíjense que también le puedo cambiar el tamaño, subirlo, ponerle un relleno a eso como veía ahí. Ponerlo que se vea más oscuro, si quiero cambiarle el color de la letra. Todas las cosas que uno puede hacer para destacar el gráfico e ir ajustándolo a su criterio, ¿no es cierto? Acá la etiqueta de datos. En las etiquetas de datos, una vez, fíjese que acá tengo un montón de opciones más que en el gráfico de torta no me aparecía. Los títulos de cada eje. Esto sería, como son dos, no se puede comparar acá, está comparando stock en bolsa y precio, pero si fuera una escala de tiempo uno le pone el tiempo o los productos abajo. Esta es la del título de este eje, que son por cada uno de los productos. Las etiquetas de datos que van a estar ahí. Si yo entro acá, puedo decirle, bueno, quiero que estén en el centro de la barra, en la base, como llamada. Esto es a gusto de cada uno, de cómo le parezca más estético, digamos. E incluso la línea de tendencia, que bueno, que cuando tengo una escala de tiempo me hace un promedio entre los distintos valores, entre las distintas barras, y eso me hace una línea de tendencia. Así, como está ahí, acá incluso está lo que está más chiquito para los costados. Fíjense que simplemente es cuestión de achicar la letra acá, los tamaños de las letras. Con eso yo puedo ir ajustando, digamos, para que me quede igual. Fíjense cómo puedo ir modificando
el gráfico a mi gusto y darle pequeños toques hasta que quede. Con eso ya estarían hechos esos ejercicios de cómo replicar ese gráfico. Bien, otra cosa más. Menú de datos. Ya vimos lo que es insertar tabla e insertar gráficos. Menú de datos. En los menús de datos hay herramientas que nos van a ayudar con la manipulación de los datos. Bueno, acá como yo les puse, para importar, exportar, vincular, filtrar o analizar. Dentro de acá de una de las herramientas más importantes está lo que es la validación de datos, que está muy perdida ahí. Para la importancia que tiene, para mí debería de tener un botón así grande, validación de datos. Y acá esto que me permite separar el texto en columnas. Esto está bueno. Acá vamos a ver estas herramientas. Vamos a ver cómo separar el texto en columnas. Muchas veces suele suceder que se cargan, por ejemplo, los nombres y apellidos. Se cargan en una misma columna y después se quiere filtrar por apellido y por nombre, o se quiere cambiar el orden. Y nos pasa de que no lo podemos hacer, que están en una misma columna y hay que copiar el costado. Bueno, hay una herramienta que me sirve para separar eso. ¿Cómo funciona esta herramienta? Es un asistente que yo tengo que marcar la columna e indicarle cómo se va a separar. Acá lo que yo voy a tener que hacer es lo siguiente. Bien, yo voy a correr todo esto acá. Vamos a sacar acá. Vamos a borrar el filtro acá, para que no se vea. Bien. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado ahí del menú insertar, insertar tabla, insertar gráficos? Algo que no sepan, que quieran saber sobre ese tema, sobre que les interese saber cómo hacer algo de eso, algo parecido que no haya explicado. Todo. Pero por la práctica espero develar. Claro. Como es... Coincido. Vos fíjate que no hablamos para nada, o sea, nos dejaste coincido con Alejandra. Es un monólogo que estoy. No, por eso, si ustedes ven que yo voy rápido, deténganme. Yo por ahí paso. Y por ahí, si ustedes quieren saber cómo... Acuérdense que esto, por más que yo lo esté grabando y que después lo puedan ver y todo, esto es una clase. Lo que pasa que, a ver, sos muy claro. La verdad que a mí me es muy claro lo que vos hacés. Pero o te observamos a vos o lo hacemos en la práctica. Esa es la gran dificultad de esto. Lo aprendés en la práctica. Sí. Entonces, al no poder estar haciéndolo en conjunto junto a vos, no es como que no sé en mi persona. Quizás totalmente. Es lo que yo le decía a Aixa. Me sucede a mí mismo. O sea, me pasa con una materia ahora de la facultad y o te pones a mirar o te pones a practicar. Entonces yo siempre me decía Aixa que venía atrás, le digo, me pasa exactamente lo mismo con una materia de ahora de la facultad que curso ahora, después de terminar acá, porque es o mirar o poner en la práctica, y la mayor parte de las cosas en la práctica. Lamentablemente yo lo que a mí por ahí, por eso les digo, por ahí voy mostrando la práctica, que después las hagan tranquilas a la práctica en base a lo que vimos mirando la clase cuando se queden. Pero si hay algo que por ahí no les haya quedado bien en la explicación para no mirarlo y descifrarlo en la práctica, me lo pueden preguntar de vuelta, yo se lo explico en el mismo momento. Quizás también me pasa a mí, hablo por mí, no sé si al resto de las chicas, pero después, al ver el tutorial, que vos estás grabando. A mí me pasa lo mismo. ¿Ves? ¿No ves? Al ver la clase grabada e ir intentando, ahí nos surgen las dudas y te podemos llegar a preguntar en la próxima. En la próxima clase. Perfecto. Muy bienvenido sea. Coincido totalmente con lo que dice Alejandra. Yo te estoy mirando todo, pero después hasta que no practicamos es como que acá todo muy lindo, ¿sí? Franco, te seguimos. Se va entendiendo. Muy bien, pero después cuando lo hagamos, ahí vemos. Claro. Está el dicho. Es cierto, en la práctica después nos cuesta. Claro, totalmente, es totalmente entendible, porque una cosa es estar viendo y decir, se hace así. El tema es hacerlo. La mayor dificultad por ahí de hacerlo, que eso es la desventaja, digamos, de hacerlo virtual, es no poder tenerme a mano como para ir haciendo la práctica, que es algo que
uno tiene que saber sortear, que es lo que me pasa. Por ejemplo, yo ahora voy a estar dando el curso presencial de operador de PC y después el de herramienta de Office y lo vamos haciendo juntos. Entonces cuando yo explico, freno y les doy tiempito. Es otro ritmo de clase que uno puede llevar más personalizada la clase. Acá con el tema de la pantalla. Totalmente de acuerdo. Y si en el momento a mí no me cerró algo, no me salió, vos parás y te tengo ahí para preguntarte, pero así es un poco más complejo, más complicado. Sí, totalmente. Bueno, más allá de eso, espero que puedan practicar, que les salga. Yo quiero que por eso les decía yo en la otra clase de consulta que hicimos de Word, ¿viste? Que vengan con sus dudas, sus consultas, las cosas de su tarea diaria y aquellas cosas que no les haya salido de la práctica. Si ustedes ven que hay algo que no les sale, no hay ningún problema de volverlo a ver y hacerlo más despacio incluso, o hacerlo juntos. Digamos, yo lo voy haciendo y me van diciendo qué parte es la que no les salió. Así que cualquier cosita, quedo totalmente atento con eso. Dale, Franco, gracias. Bueno, bien, entonces, siguiendo con la parte de la tabla de la parte del menú de datos, acá una de las cosas que me permite hacer es separar. Yo por eso los puse a propósito acá y todos bajo el mismo formato. Fíjense que dice acelga por 1 kilogramo, acelga por 1 unidad, acelga por cebolla por 1 kilogramo, por 500 gramos. El por acá funciona como separador. Uno, por ejemplo, puede tener González, Franco. Pereira, Juan. Entonces puede tener la coma como separador o simplemente un espacio. Por lo general con los apellidos es una coma. Les mostraba esto, pues justamente siguiendo con lo de la verdulería. Yo digo, bueno, quiero separar todo esto en columnas. Acá lo que voy a necesitar por lo pronto, voy a tener que ver cómo funciona. Primero voy acá, a texto en columnas. En texto en columnas me dice cómo quiero separarlo. Delimitados, que estén justamente por caracteres como comas o espacios, o en este caso la X, o de ancho fijo. El ancho fijo me funciona cuando yo tengo, por ejemplo, un quill, una patente. Si yo quisiera separar, yo sé que el quill siempre van a ser 2 números antes de los 6 dígitos de 8 dígitos del DNI. Y después viene otro más. Entonces yo le voy a tener que indicar que son de cuántos dígitos. Pero por lo general es menos ocupado. Lo que más se utiliza es esto, lo delimitado, ya sea por espacios o por caracteres especiales. En este caso me dice, bueno, delimitados. Acá ya me muestra una vista previa de los datos que yo seleccioné. Acá me he adelantado, uno tiene que preparar el terreno antes. Ya les muestro. Me pregunta cómo está separado. ¿Por una tabulación? No. ¿Por un punto y coma? No. ¿Por una coma? No. ¿Por un espacio? Sí, pero no. En este caso no es por espacio. Está ahí separado por espacio, pero fíjense. Acá me muestra una vista previa de cómo quedaría por eso. Si yo lo separo por espacio. Me quedaría en una columna todas las primeras palabras. En otra columna me quedaría es lo que estaría después del siguiente espacio. En algunas me quedaría la X, en otras me aparece según en la cantidad de palabras que tenga de verdeo, se entiende, ¿no? En distintas columnas me va a quedar por la cantidad de espacio. No es este el caso tampoco. Yo lo que, en este caso, si fuera por apellido, ahí serviría una coma, el apellido, coma, después el nombre. Entonces me va a separar el apellido de un lado y los nombres del otro. En este caso es una X, que es más singular, pero que también se suele dar. Entonces yo por una X. Fíjense que ¿qué es lo que hace? Lo mismo haría con la coma. Me marca, me detecta dónde está la X y me separa para una columna acelga, ajo, cebolla y para la otra las unidades. Entonces todo lo que está. ¿Y qué es lo que hace con esa X? La borra, porque ya sabe que es un separador, entonces la borra. Yo antes de darle siguiente y seguir, acá hay una cosa. Uno lo que tiene que hacer es preparar el terreno, digamos. ¿A qué me refiero con eso? Que acá si yo le pongo que me lo separe, me lo va a volcar arriba de lo que tenga al costado. Yo acá al costado tengo el stock en bolsa. Entonces yo sé si voy a separar esto en dos columnas, que voy a tener que mínimamente
mínimamente digo porque yo puedo conservar esta columna, después elegir que me lo haga al costado, que me tenga esta original y estas dos separadas, o que me reemplace esta con esta primera columna y la del costado con esta. Entonces vuelvo, inserto una columna vacía, la dejo vacía, ahora sí, marco, preparé ya para dónde voy a volcar, nuevamente ya le doy, ya me tomo ahí, siguiente, y me pregunta qué tipo de texto va a haber, general, tipo texto, tipo fecha. Cada una de las columnas yo le puedo indicar qué tipo va a tener. Entonces le digo tipo texto. Y acá me pregunta el destino, de dónde se va a quedar. Si yo le dejo así, sin poner nada, lo que hace es, al ser dos columnas, por eso ya lo hice ahora, es insertarme la primera columna en la que estoy separando y la segunda columna la del costado. Ahora, si yo le indico con destino acá y acá, por ejemplo, me dejaría la original y me reemplazaría estas dos columnas de acá. Yo lo que voy a hacer es, le voy a dejar, para mí no me interesa tener tanto duplicado. Le voy a dejar ahí el destino, la que viene por defecto, y le voy a dar finalizar. Aquí hay datos, ¿desea reemplazarlos? Aceptar. Y fíjense que qué es lo que me hizo. Me tapó los datos de abajo que tenía y me pegó esto separado. Entonces ahora sí, tengo productos y acá tengo las unidades o el peso, unidades creo que le había puesto, separados en distintas columnas. Obviamente acá tendría que darle, si yo le voy a dar los formatos, lo que sea que le vaya a dar, lo tengo que ir y acomodar, ¿no es cierto? Entonces así es como separo el texto en columnas. Después vamos a ver en las fórmulas cómo concatenar. Pero si yo tengo que separar, sería desde el menú de datos con esta herramienta. Ahora, esa es la herramienta de separación. Acá ustedes lo tienen en el PDF. Fíjense que acá están parte a parte. Yo dejé, acá hice dos columnas. Le puse delimitados y le di seleccionar, que me seleccione con el destino en la columna 2 y entonces me dejó la original y me dejó dos columnas a los costados. Fíjense que esto es lo que yo le decía al crear una columna más y elegir la celda del costado. Esa sería la actividad número 4. Hacer esto que yo mostré recién, de separar, es exactamente lo mismo. Es más, puedo volver para atrás y para que quede tal cual, lo vuelvo a mostrar. Inserto dos columnas esta vez, voy a insertar. Voy a seleccionar el rango que voy a separar. Voy a texto en columnas, delimitados, ya me lo toma, por otro. Y en el destino de esta vez yo voy a poner acá. Simplemente marco una. Ya con marcar una ya me toma el resto para abajo. Si quiero quedarme tranquilo puedo seleccionar todo. Y le doy finalizar. Me dice que hay datos. Y ahora sí, fíjense que me insertó. Me respetó la original que tenía. Y me quedó. Y ahora sí puedo ponerle productos por unidad. Productos y unidad. Y acá tenemos productos. Y acá tenemos unidad. Entonces ahí nos quedaría con el mismo color. Bien. Lo otro que vamos a encontrar en el menú de datos, también, que ya lo mostré, es el eliminar duplicados. Lo tenemos dentro de la parte de diseño dentro de la parte de tabla. Es la parte de eliminar duplicado que lo vamos a encontrar ahí al lado. Acá yo si pico en diseño de tabla, lo encuentro acá, quitar de duplicados. Pero ¿qué es lo que pasa? Este quitar duplicado me va a servir cuando yo no tengo un formato tipo tabla, como este, por ejemplo. Si yo no lo tengo en formato de tablas y yo digo, bueno, quiero analizar a ver si hay un duplicado, puedo agarrar y bueno, digo, voy a seleccionar acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar. Vuelvo, selecciono todo acá, le digo, bueno, no tengo formato de tabla, no me aparece la opción, la tengo acá. Entonces ahí sí, seleccionar por. Fíjense que yo le marqué, ahí mis datos tienen encabezado. Como yo seleccioné desde acá, hubiese tenido que seleccionar desde acá arriba. Mis datos tienen encabezado.
porque me tomó como que la primera era en el encabezado. Entonces yo digo que compare por producto, por stock en bolsa, que compare las 4 columnas. Si en las 4 está igual, es duplicado. Si hay una variante en una de las 4, ya sea la fecha de pedido, ya sea el stock o ya sea el precio, quizás el stock puedo saltearlo, pero bueno, no sería duplicado. Ahí le doy a aceptar y automáticamente me remueve el valor que está más abajo. Eso es automático, no me pregunta cuál quiero conservar, sino que me baja el último agregado, es el que me lo remueve. Eso es lo que es eliminar duplicados. Y lo otro que tenemos es la parte de validación de datos. La validación de datos está muy buena, está ahí perdida, pero es algo que es importante para evitar errores. Lo que me permite la validación de datos es crear reglas de tipo de ingreso. Por ejemplo, acá yo me paro en stock de bolsas y cuando pico en validación de datos me pregunta qué tipo de valor. Ya lo voy a ir mostrando en tiempo real. Esto está todo acá en la diapositiva. Yo digo, bueno, me sucede que me han puesto stock en bolsa, no sé, 999.000 y no existe porque nunca voy a traer eso. Es un error de tipeo. O me pusieron una A, qué sé yo, le pongo ahí A y está bien. ¿Cómo puede ser mayor? No existe eso. Yo lo que puedo hacer es validar acá que solamente en esta columna, en estos datos, se puedan ingresar números y entre un rango de números que yo elija. Entonces, desde diseño, desde datos, menú de datos, botón de validación de datos, una vez que yo seleccioné el rango, la columna o desde arriba hasta acá abajo, lo que pasa es que después voy a tener que seguir añadiendo, validación de datos, y acá me pregunta, ¿qué quiero permitir? Cualquier valor, números enteros, decimales, lista, fecha, hora, longitud del texto personalizada. Puede ser incluso una fórmula. Digo, no, quiero que sean solamente números enteros. El stock en bolsa nunca voy a tener 0,5 de bolsa, o por lo menos yo no me manejo de esa manera, números enteros. Entre, no está entre, igual a, mayor que, menor que. Esto sería entre un máximo y un mínimo. No voy a tener -1 de stock, es decir, puedo tener stock 0, que no me quede como en este caso, que no me quede ninguno. O como máximo que haya 99 bolsas, stock en bolsas, si son bolsitas. Tengo una verdulería chica, máximo va a ser 99. Cualquier cosa de eso fuera de ese rango es irreal, no existe. O le decimos, bueno, 999. Entonces cualquier cosa que yo ponga mayor a ese número no me lo va a dejar. Si yo ya le doy a aceptar, acá ya me lo toma. Cuando yo vaya, acá esto me salta una alerta. ¿Por qué me salta? Porque acá tengo texto. Como ya tengo texto puesto previamente, me lo tomó, me lo dejó ingresar, pero acá no me lo dejaría ingresar. ¿Por qué? Porque tendría que ser un número. Yo seleccioné todo el rango. Bueno, acá le puedo poner ignorar el error, entonces que no me hinche. Fíjense que si yo voy acá, ahora pongo 0, está bien, 20 está bien, 999 está bien. Ahora si le pongo 9.999, este valor no coincide con las restricciones. Reintentar. Este mensaje ahora vamos a ver cómo cambiarlo, cómo modificarlo a nuestro criterio. Pongo una A, tampoco me lo deja. Entonces solamente me va a dejar valores entre 0 y 999. Ahora, ¿vieron que me salía un cartel? ¿Cómo le indico a la persona? Porque capaz que la persona dice, no sé qué pasa, qué está fallando, si hay alguien más que está trabajando. Omitir blanco es importante porque me dice que no me salga el error si yo dejo vacío. Si yo no podría dejar vacío entonces. Si yo pongo esto, por ejemplo, y yo quiero que los DNI es un dato obligatorio, le pongo omitir blanco, entonces cuando vaya a cargar ahí una celda que me diga no se puede dejar en blanco el DNI. Mensaje de entrada. Es el título y el mensaje de lo que le va a mostrar a la persona. Esto por lo general el mensaje de entrada no se suele utilizar por el simple hecho de que molesta a la vista porque tapa un poco. Pero fíjense, le puedo poner atención. Y acá ponerle solo números enteros entre 0 y 999. Aceptar.
Y fíjense que cada vez que yo pique, me va a tirar ese cuadrito de atención. Podría ponerlo ahí, ingresar solo números entre 0 y 900. Esto es un instructivo, si yo armo una planilla, para que alguien más que vaya a completar la planilla sepa qué es lo que vaya adentro. O por ejemplo, atención, solo números de DNI. Ahora, después, el mensaje, el otro que aparecía, si yo le pongo acá, este mensaje también lo puedo corregir. ¿Cómo hago ese mensaje? Vuelvo acá y vieron que teníamos configuración, mensaje de entrada y mensaje de salida. ¿No me interesa mostrar mensaje de entrada? Lo desmarco. Listo. Sigue estando, fíjense, pero no lo quiero ahora que se refleje solamente el mensaje de error. Mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Y acá esto es importante. Acá tengo 3 estilos. El alto me va a pedir reintentar. No me va a dejar ingresar el valor. No me va a tomar un valor que no sea. Si yo elijo estilo advertencia o información, me va a tirar tipo como la advertencia acá del error ese, que me dejó ingresar, pero me tira un aviso. Fíjense, yo le pongo error y le pongo lo mismo acá, por ejemplo. Solo números entre no lo vamos a mostrar. Solo números. Entonces acá lo que hago es darle ese mensaje de alto. Fíjense que ya no me aparece más el mensaje de entrada cuando yo pico, pero sí cuando yo pico me aparece título error, ingresar solo números entre 0 y 999. Cancelar, que lo borra, deja el valor que estaba, o reintentar, me borra el valor y me da para escribir otro valor que sea. Ahora fíjense que si yo cambio el estilo acá a un estilo advertencia, dejo todo lo mismo. Cuando yo pongo acá 9999, me dice ingresar solo números entre... ¿Desea continuar? Sí, que me lo deje. No, cancelar. No, para volver a dejarlo como estaba. O cancelar para cosas. Entonces yo le pongo sí. Fíjense que me lo tomó igual. Esa es la diferencia entre error y advertencia. Me va a tirar la advertencia de que ese comando, que ese número no es correcto. Cada vez que le ingrese otro me va a seguir. Si le pongo continuar que no, me vuelve para atrás para dejar para corregir lo mismo que cancelar. Ahora, cancelar me vuelve el anterior. Si yo acá le pongo el estilo información, fíjense que esta vez, cuando yo vaya acá, es distinto el mensaje. Y me tira error, ingresar solo números entre 0 y 99, aceptar, cancelar. Ya con aceptar ya me deja. No me deja sí, no, cancelar. Es bastante parecido al otro. Lo que pasa es que el otro me vuelve el paso atrás y me deja el valor que estaba. Acá solamente me informa. Por lo general, uno usa el modo más restrictivo, usa el modo alto. Si yo digo, bueno, solo DNI, que acá no se puedan ingresar otra cosa que no sean DNI. No es informativo ni nada por el estilo. Limitar al tipo de cosas. Lo mismo me va a servir para el resto. Validación de datos. Fíjense, en este caso, configuración. Precio. En este sería decimal, porque acá estamos hablando con decimales. Entre 0 y 999 o 9999. Mensaje de entrada si quiero o mensaje de error si quiero. Ahí yo le puedo poner lo que quiera. Las fechas. Fechas, marco las fechas. Fíjense que tengo estilo, configuración, fecha. Que sea entre la fecha, digamos, entre el 01 del 2000 y entre el 01. O sea, que no pueda delirar con cualquier fecha, que no pueda poner una fecha de 1900 o... entonces yo puedo limitar un rango entre fechas o que sea una fecha mayor o igual a la cosa. Tampoco que se me vaya demasiado. 01 de 2050. Entonces cualquiera que esté fuera de ese rango va a estar mal. Mientras yo vaya poniendo ahí, si yo le pongo 2 del 1995, me va a tirar error. Que no me va a dejar que está mal.
Entonces, eso es lo que es la validación de datos. Es importante a la hora de restringir los datos, de restringir para que las personas no puedan ingresar cualquier otro tipo de datos que no sea el perteneciente. Como actividad número 4, lo que pido es aplicar una validación de datos a el tipo, que solamente haya dos tipos. Tipo de lista. Fíjense en el tipo de lista de proveedores. Así que viene la actividad, casi me he olvidado. Así también como tenemos la restricción de los valores, podemos tener una restricción de tipo de lista de texto, que puede ser de una lista de elementos que estén en otra hoja o que nosotros la describamos. Por ejemplo acá, como yo les decía hoy, para poner verduras y frutas, y no verdu, o frut, o frutitas, o lo que sea. Que solo... Perdón, Franco, me tengo que retirar, discúlpame. Bien, no hay problema, ya terminamos igual. Nos estamos viendo el miércoles. Dale, nos vemos. Bye, bye. Entonces, para poner el tipo de lista, voy a validación, permitir cualquier valor, no, lista. Y acá me dice, en el origen me deja picar donde yo digo, bueno, quiero que solamente se puedan ingresar estos elementos, entonces solamente ahí, en esta parte de acá voy a poder ingresar estos elementos que figuran acá adentro, o los puedo escribir yo manualmente, que en este caso sería verduras, punto y coma para indicar que es otro elemento, frutas. Fíjense que acá me aparece celda con lista desplegable. ¿Qué es lo que me va a dejar? Es poner como esto. Esto es una lista desplegable. Es una orejita para completar al lado. Le doy a aceptar. Y fíjense que ahora ya acá me lo tomó. Pero cada vez que pique acá al lado, me deja agregar o cambiar entre verdura o frutas. Frutas o verduras. ¿Ven? Podemos cambiar esto y no poner otra cosa. Si quiero escribir, puedo escribir también. Puedo poner verduras. Todo bien, me lo va a tomar. Ahora, si yo le pongo verdu, no está dentro de las validaciones. Lo mismo me pasa con el tema de los proveedores. Fíjense que acá, por ejemplo, yo digo, bueno, acá yo me voy a hacer lo siguiente rápidamente para no perder tiempo acá. Vamos a eliminar, vamos a borrar acá, vamos a poner en otra tabla una hojita nueva. Voy a seleccionar todos, ahí, sin formato. Vamos a seleccionar, vamos a quitar los duplicados. Vamos a datos, eliminar los duplicados de columna A. Y ahí me dejó todos los que no están repetidos. ¿Qué es lo que quiero? Si yo tengo una tabla con los nombres de los proveedores en otro lado, así como yo lo escribí, puedo ir y seleccionar un rango, como les decía recién. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que en esta parte de acá solamente se puedan completar con la lista. Vamos a poner lista. Y de origen, en vez de esta vez escribirlo como puse verduras, punto y coma, frutas, podría poner más elementos que estén en una lista, en un listado. Entonces que solamente se puedan completar con los que están del listado de acá. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que después yo puedo seguir agregando acá, puedo seguir o puedo modificar. Si cambia de nombre, le puedo cambiar ahí y modificarle, decir, bueno, tengo la papota, me tomó acá, son distintos porque tienen espacio, pero fíjense que me aparecen ahí. Si yo digo, bueno, acá me cambia, vamos acá, la verdura. Fíjense que ahora, ¿qué es lo que me va a pasar? No me va a cambiar, pero me va a cambiar acá la verdura. Entonces yo acá puedo cambiar las distintas por ese listado. Es un listado más dinámico. Según lo que yo vaya agregando o quitando, puedo ir cambiando ahí. Bien, con eso sería todo. ¿Se ha entendido esto de la parte de validación de datos? Sí, se entendió. Yo sé que... Ahora que nos salga es otra cosa. Es otra cosa, bien. Prometo subir cuanto antes la clase, porque me quedé colgado con las otras clases. Ya voy cortando la grabación.